Seguimos acá en Buena Onda. Hoy converso como todas las semanas con el doctor Carlos Miguel Atencio de la Fundación Venezolana para la Medicina Familiar. Tu Twitter, Carlos. @Medifamilia. Y puede comunicarse con nosotros enviando un mensaje de texto libre de cargo al 0426-565-1980. 0426-565-1980. Hoy conversamos sobre un asunto bastante debatido. Generalmente Carlos y yo no tenemos muchos debates porque Carlos pues me da buenos consejos y yo los sigo. Pero el tema de hoy sí tiene cierta amplitud en el debate porque toca otras áreas que van más allá de la medicina, como son la antropología, la sociología e incluso la filosofía, que es el tema de la existencia o la inexistencia de las razas humanas. En el segmento anterior, Carlos, yo te daba algunos argumentos que yo no necesariamente defiendo, pero sencillamente los estoy exponiendo, por medio de los cuales algunos médicos y antropólogos han dicho que las razas humanas sí existen. Y ellos dicen, bueno, si nosotros seleccionamos algunos criterios claves, como color de piel, forma del cráneo, forma de los ojos, color de los ojos, etcétera, vemos que hay una alta correspondencia entre esos rasgos, lo suficiente como para dividir a la humanidad en distintas unidades raciales. De hecho, esto lo hacen los forenses. Cuando un forense encuentra un cráneo, él puede inferir con un alto grado de probabilidad cuál era el color de la piel de ese cadáver. Eso aparentemente se puede hacer. Ahora, tú planteabas una objeción que a mí me parece bastante contundente, que es, bueno, pero el criterio que nosotros seleccionemos para dividir a la humanidad en estos distintos grupos raciales va a ser muy arbitrario. Y ponías un muy buen ejemplo. Supongamos que yo tengo un Elantra, que es el carro que yo tengo, un Elantra plateado. Y yo tengo al lado un Rolls Royce que también es plateado. Y al otro lado tengo un Elantra que es verde. ¿Cuál va a ser el criterio por el cual yo voy a clasificar esos carros que tengo ahí? ¿A cuál carro se va a parecer más el mío? ¿Al Rolls Royce plateado o al Elantra verde? El mío es un Elantra plateado. Bueno, si yo escojo el color, obviamente voy a tener que aglutinar bajo un mismo grupo taxonómico al Rolls Royce con mi Elantra. Pero si yo escojo más bien el motor o el diseño o otros rasgos, entonces voy a tener que aglutinar a mi Elantra plateado con un Elantra verde. Y esto yo creo que es bastante ilustrativo de qué es lo que ocurre con las razas humanas, con las supuestas razas humanas, que no es tan fácil segmentar a la humanidad de esa manera, porque la selección de criterios es arbitraria. Sí. Si yo seleccionara otros criterios, como por ejemplo el tipo de sangre, no va a coincidir con el color de piel. Y de hecho, cuando se han hecho mapas sobre las frecuencias de grupos sanguíneos a lo largo del planeta Tierra, las líneas divisorias entre los distintos grupos de la humanidad no coinciden con el color de la piel. Pero además no es solamente ese. Hay muchísimos, quizás la genética no sea tu campo de especialidad, pero hay muchísimos rasgos que pueden definir al ser humano. Por ejemplo, el lóbulo adherido en la oreja, ese es uno de los que más me gusta a mí. Uno puede dividir a la humanidad en dos grandes grupos: los que tienen el lóbulo adherido y los que no lo tienen. Ahora, hay gente de color negro que tiene el lóbulo adherido y hay gente de color negro que no tiene el lóbulo adherido. Y hay gente de color blanca que tiene el lóbulo adherido y hay gente de color blanco que no tiene el lóbulo adherido. No hay una nítida correspondencia entre eso. Entonces, claro, pareciera que es más bien que nosotros tenemos en nuestra mente la idea de que sí, de que la humanidad hay que segmentarla en distintos grupos y en función de eso, pues armamos una idea de que la humanidad... en la humanidad existen razas, pero es que la gran dificultad es que el concepto de raza significa un paquete completo. No es solamente el color de la piel, sino muchas otras características. Una cantidad de semejanzas que deberían. Exacto, pero el problema que yo veo es que no coinciden siempre, esa correspondencia no es nítida. Pero fíjate, lo que ocurre, a mi modo de ver, es que estos conceptos de raza, en épocas pretéritas, pues tal vez el color de la piel era lo fundamental. No en balde se habla de la raza negra, blanca y amarilla. Bueno, y luego hubo otra. Es que ese es otro problema, que históricamente ha sido muy difícil definir una raza. Sí, entonces fíjate, ahí tenemos, quizás había una suposición de decir, bueno, ya va, espérate, si son negros tienen que tener unas características biomédicas, ¿no?, que tienen que ser interesantes para ese grupo. Y las observaciones epidemiológicas parecían apuntar hacia allá. Fíjate bien, te lo cuento así. A la población negra en los Estados Unidos es más susceptible de sufrir hipertensión arterial que la población blanca. Luego, yo te podría decir, la raza negra es más fácil que le dé
hipertensión, que tenga hipertensión, que los blancos. Claro, y si encima de eso, todos los que de esta parte del mundo estudiamos con medicina, lo estudiamos obviamente con libros que están escritos, ¿no?, por autores norteamericanos. Yo creo que la gran pregunta aquí es, Carlos, ¿cómo se llega a ese dato? ¿Cómo sabes tú? Bueno, fíjate, tú que agarras, la gente de color negro es más propensa a eso. Tú agarras a la población norteamericana, empiezas a ver cuáles son hipertensos y a cuál ya desarrollan la hipertensión, y si eres negro tienes muchas más probabilidades de ser hipertenso que si eres blanco. Una conclusión sería, los negros tienen más probabilidad. Pero yo a eso le tengo una crítica antes de que prosiga, de que la selección del color de piel para dividir a la población norteamericana es arbitraria, porque yo también podría dividir a la población norteamericana en función de los grupos sanguíneos, y a lo mejor me doy cuenta que la gente con sangre tipo O es más propensa a la hipertensión, muy bien, que la gente con sangre tipo A, por ejemplo. Y a lo mejor en ese tipo O hay blancos y hay negros. Claro, pero epidemiológicamente, si yo quisiera ayudar, yo diría, bueno, señores, vamos a decidir aquí en Estados Unidos, ¿no?, y además escribimos los libros, los demás van a estudiar por esos libros que vamos a escribir, y vamos a decidir, pues, si eres negro, qué probabilidades tienes de tener tal o cual enfermedad, para que cuando te Pero yo vuelvo, insisto, ¿por qué guiarse por el color de la piel? ¿Por qué no guiarse por otro rasgo biológico? Voy allá. Bueno, pero en este caso el color de la piel es muy fácil de apreciar cuando la persona abre la puerta del consultorio. Entonces, abres la puerta del consultorio y tú dices, llegó un negrito, entonces eso significa que es pero a lo mejor por dentro tiene genes. Bueno, voy allá, te explico, te cuento esto. Ahora te pongo otro ejemplo y luego te cuento el segundo capítulo de cada película. Ahora la película viene con los japoneses, ¿no? A los japoneses le dan mucho cáncer de estómago, ¿sabes eso? Cáncer gástrico, pero muchísimo, ¿no? Una frecuencia elevadísima. A los norteamericanos no. Alguien podría decir, bueno, si eres de la raza amarilla, tienes más chance de tener cáncer gástrico, y si eres de la raza blanca, no. Bueno, hasta ahí van dos películas. Ahora te voy a contar el segundo capítulo de cada una de estas películas. En el caso de los negros norteamericanos se hizo un estudio muy bien hecho, bien estructurado, en el cual se hizo la misma apreciación, pero comparando razas negras del Caribe, fundamentalmente Jamaica, por ejemplo, y Guinea. Okay, bien metidito allá en el África, bien, ¿no? África Occidental. Entonces resulta que las probabilidades de ser hipertenso en los negros de Jamaica son menores que en los negros norteamericanos. Y las posibilidades de ser hipertenso allá en el África ecuatorial son menores todavía que si eres un negro de Jamaica. Parece que el punto no es el color que tenga tu piel, sino el punto tiene que ver con cómo te alimentas, qué cantidades de sal tienes, cuál estrés tienes en tu vida, etcétera, ¿no? Bueno, ya. Entonces, o además yo añadiría que es que la población llamada negra en Estados Unidos tiene alguna ascendencia blanca, porque hubo algún mestizaje entre blanco y negro en Estados Unidos. En cambio en Guinea no. O tal vez la cantidad de los estratos económicos norteamericanos, ¿no?, más bajo, hay mayor cantidad de negros que mayor cantidad de blancos, etcétera, ¿no? Pero fíjate que no es el color de la piel ahora, que pareciera que lo fuera el que está marcando una diferencia. Voy con las películas. Sino más bien los hábitos. Voy con la película de. Pero antes de que llegues a eso, pero sí podrás reconocer, sospecho, que hay algunas enfermedades que sí tienen un componente genético. Ya vamos para allá. Vamos para allá, o sea, pero esa película. Ahora te cuento el segundo capítulo rapidito de la película de los japoneses, ¿no? Bueno, está muy bien. Entonces, ya te di la conclusión. Eres japonés, tienes más chance de que te dé cáncer de estómago. Si eres norteamericano, tienes más chance de que te dé cáncer de colon, no de estómago, y más raro. Pero si agarramos a los japoneses que se fueron a Estados Unidos y luego que han pasado cierta cantidad de años viviendo el estilo norteamericano, comiendo el estilo norteamericano, resulta que dejan de tener tanto riesgo de tener cáncer de estómago y empiezan a tener más riesgo de tener cáncer de colon, a pesar de seguir siendo de la raza amarilla, japonesa o como lo quieras decir. En este caso, los estudios del genoma humano nos han permitido sacar quizás dos conclusiones, tal vez apresuradas, pero parece que es por donde apunta todo. Uno, la genética tiene más importancia de la que pensábamos, eso es cierto. Pero cuando hablamos de raza, sería la segunda conclusión, resulta que somos más parecidos de lo que pensábamos nosotros. Y hay más diferencias dentro de un mismo grupo racial, hay más diferencias genéticas que si comparamos una raza con la otra. Sí, probablemente Celia Cruz y Pedro Knight, esos dos grandes músicos que tanto nos entretuvieron con su música, los dos eran de piel muy oscura, eran unos esposos, probablemente entre ellos, a pesar de que nosotros creemos
que son de la misma raza, probablemente entre ellos hay más distancia genética Es que entre correcto. Pedro Knight y este servidor que está hablando, Bueno. que tiene la piel clara y los ojos verdes. O cualquier catire, O cualquier catire de la escandinavo, cañada, puede ser. O sea, hay más diferencias genéticas dentro del grupo racial que cuando comparamos los grupos raciales entre sí. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical, Carlos, y de regreso seguimos hablando sobre algunas supuestas enfermedades que están dirigidas a algunos supuestos grupos raciales y algunas supuestas terapias que funcionan mejor en algunos supuestos grupos raciales que en otros, y en todo digo esto supuesto porque yo he asentado aquí la postura, y Carlos más o menos también me ha seguido en esto, de que yo opino que las razas humanas no existen, sino que es la mente humana la que, seleccionando algunos criterios muy arbitrarios, se ha encargado de dividir a la humanidad artificialmente en distintos grupos que en realidad no existen objetivamente. Tú decías en el segmento anterior, Carlos, que tú estabas en contra, o por lo menos expresabas alguna crítica en contra de la ley de la discriminación racial, porque la palabra negra o negrita entre nosotros, pues la verdad es que no es propiamente ofensiva. ¿Tú te imaginas Cariñosa. que en algún momento todas esas canciones que nosotros escuchamos sobre negritos y negritas haya que sustituirlas con afrodescendientes? Sí. Y por ejemplo, en vez de decir soy un negrito fullero, digamos soy un afrodescendiente fullero, ese tipo de cosas, sería difícil para los artistas, ¿verdad? Quiero que escuchemos esta canción del Gran Coquibacoa, que en caso de que esa ley se aplique con ese rigor, se va a tener que llamar la afrodescendiente Coacoacoa del Gran Coquibacoa. Pero vamos a escuchar este tema que es la negra Cocoacoa y ya regresamos. Seguimos acá en Buena Onda. Hoy converso como todas las semanas con el doctor Carlos Miguel Atencio de la Fundación Venezolana para la Medicina Familiar. Tu Twitter, Carlos. @Medifamilia. Y puede comunicarse con nosotros enviando un mensaje de texto libre de cargo al 0426-562, que no, yo no necesariamente defiendo, pero sencillamente los estoy exponiendo, por medio de los cuales algunos médicos y antropólogos han dicho que las razas humanas sí existen. Y ellos dicen, bueno, si nosotros seleccionamos algunos criterios claves, como color de piel, forma del cráneo, forma de los ojos, color de los ojos, etcétera, vemos que hay una alta correspondencia entre esos rasgos, lo suficiente como para dividir a la humanidad en distintas unidades raciales. De hecho, esto lo hacen los forenses. Cierta amplitud en el debate porque toca otras áreas que van más allá de la medicina, como son la antropología, la sociología e incluso la filosofía, que es el tema de la existencia o la inexistencia de las razas humanas. En el segmento anterior, Carlos, yo te daba algunos argumentos. 25-1980, 0426-565-1980. Hoy conversamos sobre un asunto bastante debatido. Generalmente Carlos y yo no tenemos muchos debates porque Carlos pues me da buenos consejos y yo los sigo. Pero el tema de hoy sí tiene cierto